Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera con Tomás, con el gusto y el ánimo de compartir con ustedes historias de vida, reflexiones, lucha y lo más importante, la pasión de nuestras o nuestros invitados. En esta ocasión, un invitado muy especial, neta, que cómo se hizo de rogar, pero ya está aquí con nosotros mi queridísima Saidi Castillo, artista, cantante excepcional aquí en la ciudad de Jalapa. Saidi, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues es que todo se da en su tiempo, ¿no? Eso. A su momento y aquí estamos en este momento. Eso. Nada, que como es iba artista, cantante, se hizo de rogar y de desear, pero lo importante es que ya estás aquí, mi queridísima Saidi, con el gusto y el ánimo de poder platicar contigo sobre tu historia de vida, no sin antes recordarle a quienes nos acompañan que estamos transmitiendo, grabando desde el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en la calle Juárez, número 107, un poquito antes de llegar a la calle Betancourt, que nos ha dado todas las facilidades del mundo para grabar justamente este podcast y otros más que hemos venido haciendo, además de que estamos planeando tomar por asalto aquí el hotel para hacer de este hotel nuestra locación permanente. Bien, Saidi, te ubicamos como cantante, qué vozarrón tienes, mujer, qué impresionante. De verdad, pero bueno, te ubicamos como cantante, pero detrás de tu historia de éxito, o más bien, detrás de tu éxito como cantante, pues tienes una historia de vida. Y la idea es de que nos cuentes y nos compartas de qué va tu historia de vida, cómo nos fue en la infancia. Pues de niña yo crecí, digamos, una familia normal, jalapeña. Yo sí soy 100% jalapeña. Eso. Mis papás, mi mamá sí es jalapeña también, mi papá viene de Palmasola, municipio de Alto Lucero. Le gustaban güeritos a mi mamá. Ahora ya entiendo, la genética. Tengo ascendencia libanesa por parte de mi mamá. Mi bisabuelo era libanés, fue de los que llegaron junto con los Chedraui y los Awet. O sea, en esa oleada. Exactamente, pero pues era de los más grandes, porque aquí cuando llegó con mi bisabuela, pues ella era una niña y él ya era un señor de 60 años, ¿no? Entonces la agarró chiquita a mi abuelita y pues nada más tuvo 3 hijos con ella y él falleció. Entonces, y pues fueron mujeres y en ese entonces pues como que el que una mujer siguiera un negocio familiar pues no era ni común, siquiera. Claro. Entonces pues digamos que ni el apellido ni algún negocio, porque él vendía telas también, pues no siguió, ¿no? Siguieron otras familias que sí tuvieron esa oportunidad de tener varones en su descendencia y pues ahí están las familias conocidas y grandes de Jalapa. Pero por parte de mi mamá también, mi abuelo fue conocido también, tuvo una vinatería que era La Fama. Claro. Él fue el que la creó con su papá, y bueno, él era muy fiestero. Mi abuelo era muy fiestero. Pues sí, vinatería, fiesta, sí, claro, combina. Pero era buen negociante, o sea, aunque tenía su negocio de vinatería, pero no regalaba lo que vendía. Claro, ni se lo bebía él solito. No, era muy bueno en lo que hacía y tanto hacía sus reuniones con sus amistades en su local de trabajo como en la casa. Entonces su casa todo el tiempo había fiestas. ¡Qué padre! Y había música en vivo, era muy amigo de en ese entonces lo que era el Tlenhuicani. Entonces luego yo era muy niña, muy chiquita en esa época, pero por lo que me cuentan, pues sí, luego llegaban de una gira de Japón los del Tlenhuicani, llegaban a su casa y a seguir a la fiesta, ¿no? Ahí. O sea que ahí se te fue agregando el ADN musical, voy a intuir por ahí eso, Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque pues también mi mamá le gusta mucho cantar, lo hace nada más por hobby, igual mi abuelo lo hacía, mi abuelita, mi papá también cantaba, pero todo nada más por hobby, por convivir, por el momento, la fiesta y ya. Y yo descubro que sé cantar, pero yo soy una persona muy tímida.
Haremos como retraída. que le creemos, vamos a hacer como que le creemos. Pero a ver, antes de que te metas al mundo musical tuyo, que dices que eres tímido, bla, 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 pero bueno, a ver, ¿cómo era tu infancia del juego, más allá de la fiesta de los abuelos, la mamá, papá, etcétera? O sea, ¿cómo era Saidi Castillo de infante? Pues yo era muy tímida, no hablaba, de hecho, de lo que me comenta mi mamá, ¿no? Que las expresiones tanto de las maestras como de la gente que me conocía, y es que tienes una muñequita, ¿no? Y no rompe ni un plato, y sí, o sea, me decían, siéntate ahí, y yo ahí me quedaba sentada. O sea, muy bonita, te decían, siéntate ahí, y ahí como en exhibición, como en aparador en exhibición, ¿no? Así era, y sí tengo primas, pero sí eran más inquietas y todo, pero yo siempre fui así. De hecho, cuando descubro que me gustaba cantar, pues no lo hacía, o sea, lo hacía como que para mí, jugando, pero nunca me vi como que algún día iba yo a ser artista y cantar. O sea, literalmente traías la música por dentro. Ajá, así es, y ya con una prima, pues hice mucha unión con ella, que pues hasta nos sentíamos como hermanas, era hija de una hermana de mi mamá, y ella era pues muy extrovertida y jugaba mucho y también le hacía la artisteada, y en ese entonces pues todavía estaba de moda flans. Entonces, te conocí en un bazar. Ahí nos poníamos a bailar y a hacer coreografías y a cantar, y mi mamá decía mucho en sus anécdotas que yo decía, no tontoles, y ahí me ponía ella a bailar. Y con ella pues hacíamos así, ¿no? Nuestras coreografías, quitábamos los muebles de la sala y nos poníamos ahí a bailar y todo, pero ya como que hacerlo hacia las personas, que en alguna fiesta dijera mi mamá, ay, mira, mi hija canta, no, nunca. O sea, era un juego. Ajá, era un juego, diversión, etcétera. Así fue. Y ya fue como a los 12 años que mi mamá tenía una guitarra ahí arrumbada, y pues me llamó la atención y quise agarrar la guitarra y solita empecé a tocar. Ahora, a ver, antes de que sigas con el tema de la guitarra, que empezaste a tocarla solita, en la primaria, cuéntame, ¿cómo eras en la primaria y en la escuela? Digo, porque eras tímida en casa, empezabas a jugar al canto, pero en la primaria, ¿cómo fue tu primaria? Muy tranquila. No me digas. Sí, era yo muy tranquila, era con pocos amigos. Tenía yo 2 amigas que eran igual que yo, así muy tranquilas, muy retraídas, pero sí jugábamos mucho, o sea, no nos importaba nada. ¿A qué jugaban? A las escondidas, a las traes, o simplemente nos íbamos a dar la vuelta a toda la explanada de la escuela. O sea, se iban de vagas entre la escuela. Ajá, y al final, luego, pues como la escuela estaba muy cerca de la casa de mis papás, pues a la vuelta, luego no iban por mis amigas y nos quedábamos ahí jugando en la escuela, aunque era de doble turno, pero había como que un tiempo entre turno y turno, pues nos quedábamos jugando igual a las traes, así, esos juegos. Y hasta recuerdo en una ocasión, una compañera y yo llevábamos una mochila igual. Y ya, llega mi mamá por mí porque ya era tarde, ya agarro la mochila y ya me voy. Y llego, como, descanso, lo que sea, voy a hacer mi tarea y abro la mochila y no era la mía. ¡Válgame el Señor! Porque no traía, ahora sí que a diferencia, ella no traía nada de útiles y la mía pesaba porque llevaba yo todo, siempre. Y ya de alguna forma nos comunicamos con ella, no, pues sí que yo acá tengo tu mochila, ¿no? Y dice, con razón sentía que pesaba mucho. Y yo no sentí el peso, o sea, que no pesara, nada más agarré la mochila y vámonos. Sí, la adrenalina de vamos, ni sentiste ni checaste nada, ¿no? Así es. Y lo que más me gustaba más que cantar era bailar. Bailar. Entonces eso sí, yo me podía poner a bailar delante de la gente. O sea, ahí sí, sin pena, nada. Sí, hacer coreografías. En la primaria, justo cuando iba a ser nuestra graduación, hicimos una coreografía y yo bien quitada de la pena, bailando y todo, y en las como tardeadas que hacían del Día del Niño y eso, yo bailaba y eso era lo mío. Yo quería ser bailarina, sí, eso era lo que yo quería hacer, bailarina. Bailarina quería ser, digo, ya la vena artística allí estaba, por supuesto, pero estaba en ese momento encaminada hacia el tema
del baile, quería Sí. ser bailarina. Ok, entonces entras a la secundaria y me imagino que es el tema de la secundaria. Finales de la primaria, principios de la secundaria, el tema de la guitarra. Así es. Sí, yo empecé con la guitarra solita. Esta prima con la que era como mi hermana también empieza a tocar la guitarra, pero pues surge una separación porque se van de aquí de Jalapa Ok. a vivir a otro lado. Entonces sí fue como que un cambio duro para mí porque estoy entrando a esa etapa de la adolescencia Claro, y como claro. que me quitan a mi cómplice. Claro. Entonces sí fue así como que me retraje más, pero también empecé a tener más amistades, porque pues era como que mi amiga, mi hermana, mi confidente, mi todo, era ella. Entonces O ella sea, fue un se momento va. de crisis por esa ruptura, porque ella se va de la ciudad, pero como toda crisis, se presenta la oportunidad de que te tienes que abrir a más personas. Así es. Y con lo mismo de que tocaba la guitarra, como que en la escuela no fue tanto, bueno, mis amistades en la primaria, porque pues todavía en nuestros tiempos era con el mismo grupo desde primero hasta sexto, Claro. ¿no? Entonces así haces lazos con los amigos. Pero ya entro a la secundaria y también tenía yo grupos por fuera de la escuela. Entonces como que era un círculo el de la escuela y solo los veía en la escuela y mis amigos de afuera y solo eran afuera, ¿no? Claro. O sea, esa mezcla tampoco se hacía. Y empecé en un coro de iglesia, ahí como que me empecé más con la guitarra. Mi hermano iba a hacer su primera comunión, entonces íbamos a la iglesia y me gustó ese coro que estaba ahí. Y una de las integrantes del coro era la catequista de mi hermano. Ok. Entonces le pregunto si podía yo entrar al coro y me dice que sí, y pues yo bien contenta porque pues ya iba yo a tocar la guitarra, iba yo a cantar. Tocar la guitarra y cantar, y ahí se fue uniendo la guitarra y la cantada. Así es. Y para mí era muy fácil hacer voces. Ok. Yo pensaba, o sea, hasta hace no muchos años, que eso era pues fácil, o sea, si escuchas, si puedes cantar una voz, puedes cantar otra, y no es así. Entonces también como que era ya algo que traía. Escuchaba yo quiénes hacían las primeras voces, quiénes hacían las segundas, y para mí era más fácil hacer la segunda, entonces siempre me puse a hacer la segunda voz. Y tocaba y muy comprometida. Eso sí, me gustaba estar de lleno y me decían que los ensayos eran tal día y yo ahí estaba. Pero en la escuela, ahí lo que hacía era bailar. Ok, o sea, llevabas una doble vida artística, Ajá. traidora. Sí. En el coro cantabas y tocabas y en la escuela bailabas. Sí, era que en los momentos, en las horas libres que de repente teníamos o en el recreo, llevábamos la grabadora y nos poníamos a bailar y a hacer coreografías. Y así como las películas gringas, ¿no? O sea, vienen las niñas malas y ya Los quieren retos. hacer. Pues más que retos, nada más se paraban así como para imponer y como que deja de bailar, ¿no? Pero no me intimidaron y yo bailaba y todos los recreos nos poníamos a bailar y a bailar y a bailar. Y sacábamos coreografías y los grupos del momento, que pues en ese entonces era el que más bailaba para nosotros era Mercurio. Claro. Entonces nos poníamos a hacer las coreografías de Mercurio y hasta en una semana del estudiante nos inscribimos para hacer una coreografía y ya la teníamos, pues nos las conocíamos Claro. de principio a fin. Y llega la hora que nos toca participar y mis amigas desaparecen. ¿Y eso? Pues les dio, yo creo que pánico escénico. Pánico escénico. Y no, yo no participo. Y pues yo con mi coraje, y de que no poder, o sea, a mí no me gustaba quedar mal. O sea, si ya me comprometí a hacer algo, pues lo voy a hacer. Pues que me aviento yo solita. A bailar. A bailar yo sola la coreografía delante de toda la escuela. Órale. Y sí, estaba yo que temblaba, pero me concentré. ¿De coraje o de pánico escénico? Digo, de coraje por los que te dejaron ahí abandonada, Sí, ¿no? o sea, pues las dos cosas, pero lo que hice fue como que nada más concentrarme en mí y no ver nada de lo demás y ponerme a bailar y ya, hasta que se acabara la canción.
Y ya no hubo abucheos. Ya eso ya era de gane. Sí, aplausos así unos poquitos y todo. Ya no recuerdo quién ganó ni nada, pero al menos enfrenté esa situación, Claro. ¿no? Y vi que no pasaba nada. Ahí Y en el entonces te fue plano. forjando el carácter artístico de enfrentarte a un público. Digo, porque una cosa es la iglesia, el público de la iglesia, que Exacto. son cánticos, etcétera, etcétera. Entonces sí o sí la gente lo reconoce. Y otra cosa es enfrentarte a una audiencia, intentar ganarte ese público en un contexto en que te dejaron abandonada. Así es. Entonces eso te hizo sacar la casta y la disciplina. Sí, y ya de ahí ingresé al ballet de la escuela, Ok. pero era ballet folclórico. Ándale. Y yo como que pues no era eso lo mío, o sea, yo quería más lo otro que bailaba, pero bueno, en la escuela no había otra cosa, pues ahora el folclórico. Y también me sirvió mucho, el maestro era muy estricto, pero le agradezco mucho porque sí en varios momentos de mi vida tuve buenos maestros en ese sentido de responsabilidad, de compromiso, y el maestro sí nos traía cortitas y él nos enseñaba a maquillarnos. Fíjate. Él nos enseñaba a bordar, porque hicimos nosotros nuestros trajes, todos los trajes que adquirió la escuela, los compramos esta generación y los bordamos y los hicimos todos nosotros. Órale. Y nos llevaba a eventos, la escuela como que en ese momento no le importaba mucho lo que era los eventos artísticos, los mismos grupos artísticos de la escuela. Oye, como que siempre el tema de artístico es como que el patito feo de las escuelas, desafortunadamente. Sí. Ahí pues en su momento pues era nada más como que la banda de guerra, casi siempre era lo que destacaba. En lo que se porque- invertía, en los Ajá. instrumentos, tambor, bla, 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 ¿no? Hasta que pues yo creo que fue la General 5 que empezó a levantar con lo de la marching band. Ajá. Es que ya las otras escuelas empezaron a invertirle más a tanto a las marching como a los mismos ballets, porque las que van haciendo ahí las marometas, Las todo eso, vanguardias y todo eso que le llaman. ajá, y recuerdo que sí lo empezamos a hacer nosotros en tercero de secundaria. Íbamos haciendo una coreografía y con un sonido atrás, y ya después la banda de guerra con toda la escuela, ¿no? Que desfilaba. Pero pues como que no le ponían mucho, pero yo seguía bailando. Y encontré un maestro por fuera que enseñaba, pues era como más contemporáneo, Claro. más a lo que yo quería, y tomé clases con él y ahí estaba y ahí iba yo. Pero el maestro se tiene que ir de aquí de Jalapa, no tan lejos, a Coatepec. Pero ya mi mamá no me podía estar llevando Claro. y pues tuve que dejar de bailar. Y el maestro decía que tenía yo mucho potencial para continuar, o sea que si me seguía apoyando yo iba a llegar lejos bailando. Pero pues ya no se pudo, tuve que dejar el baile, y como seguía yo con lo del coro y la cantada acá, de repente de ahí mismo del coro me empiezan a invitar a rondallas. Ah, o sea, ese fue tu pase de coro de la iglesia a rondallas. Pero pues yo las rondallas, que me disculpen los artistas de las rondallas, pero no es lo mío, o sea, no me gustan. No me gusta O sea, eso de página blanca, eso no es lo tuyo. y así como que, pues lo digo yo, el sonsonete, ¿no? Y así, como que todo muy cuadrado. Claro. Porque es muy diferente a un trío, por ejemplo. Claro, claro. Y no me gustaba. Y me invitaban y yo, no, gracias, no, gracias. Entro a la prepa y conozco a dos amigos que también se dedicaban a eso de la música, porque ya en la prepa ya empezaba yo a llevar mi guitarra y me ponía yo a tocar en los descansos, en una hora libre o eso, y todo el tiempo, ay, te traigo tu guitarra. Y pues no faltaba quien llegara y se sentaba con nosotros, o algún otro que tocara guitarra, y ya préstamela, y se ponía a tocar, y ya, y hacíamos como que Se hacía la fiesta de la guitarra y todo. ahí ¿verdad? en los descansos, o Claro. hasta nos volábamos a alguna clase por estar ahí. Eso te iba yo a preguntar, porque digo, normalmente el tema artístico va muchas veces relacionado con tener ciertos privilegios a veces en algunas clases. Maestro, es que vamos a ir a ensayar, me da que sí, lléguenle, ¿no? Y eso a veces se utiliza como para que me vuelo la clase y me la van a perdonar porque soy el artista o parte de la artisteada de la escuela, ¿no? Sí, pues de hecho en la prepa
ya como bailaba yo en la secundaria, yo quería entrar al ballet. Y hacen las audiciones y no quedo. Y solo quedaba el taller, o sea, tenía a fuerza que tomar un taller. Y solo quedaba el taller de música y era una rondalla. Y yo que no quería rondalla. Digo, bueno, pues ya. El destino me dijo, ¿no quieres rondalla? Ahí está tu rondalla. Y ya entré a la rondalla, nunca se hizo nada porque volvemos a lo mismo. El fuerte ahí era el ballet, Claro. Entonces era el que tenía todo el apoyo y los demás grupos pues nomás eran de relleno. Y de una canción, la de Gwendolyn, de ahí no pasamos en todo el semestre y nunca hicimos nada y pues ya nos pasaban con la calificación. Pero ahí es donde conozco a estos dos muchachos y cada uno por su lado me empiezan a invitar. Y yo y no quiero. Y tardó como un año, o sea, me estuvo insistiendo como un año. Dije, bueno, voy a ver. Que me decía, es que esta es diferente, aquí es mixta, son hombres y mujeres, y está, o sea, no es lo tradicional. Digo, bueno, está bien. Y ya que voy, llego un día y sí, la verdad era diferente. No era el típico sonsonete de rondalla, no eran las típicas canciones de rondalla, y hasta la fecha se sigue manteniendo la rondalla y llegan a tocar hasta música de salsa. Ah, ok, o sea, hace sus arreglos de rondalla, pero distintos, ¿cómo le llaman? Corrientes musicales. Ajá, ¿no? en géneros diferentes. Géneros, eso es. Sí, y pues ahí me quedo. Dije, bueno, sí me gustó. Llegué en un momento que estaban a 15 días de participar en un concurso nacional. Y pues como yo era aplicada, me aprendí las canciones, me aprendí las voces y que participo con ellos en el concurso. Órale. Y ese fue mi primer concurso, ganamos el segundo lugar en la categoría que estábamos. O sea, te fue bastante bien en tu debut. Perfecto. Sí, bueno, está bien. Y como tenía esa facilidad de las voces, pues me aprendía yo todas las voces. Entonces sí llegó un momento que, pues sí, el director de la rondalla me ponía como ejemplo, a ver, es que ella se sabe todas las canciones, ella se sabe todo en la guitarra, porque ustedes no pueden. Y vienes ¿no? Llegando, casi, ¿no? Sí. Clásico. Tan es así que en noviembre, diciembre de ese mismo año, eso fue en marzo, había otro concurso en Puebla y ya para entonces yo ya iba de solista. Oh, Ya no iba de una más. O sea, ya no eras coro, eras solista. Y volvimos a ganar segundo lugar. Órale. Entonces, bueno, y le empecé a agarrar más el gusto, me gustó mucho la rondalla, estuve como 6 años. O sea, ese tipo de rondallas que tenían muchas variantes, muchos géneros, etcétera, Sí. ¿no? Y pues el hecho de que buscábamos viajar y que era pues autosustentable porque nadie nos patrocinaba, nadie nos daba nada. Nosotros nos costeábamos los viajes para ir a los concursos y pues lo que se ganaba... ¿Era por apoyo de papá, mamá o salían a botear, vender tamales, pambazos, cosas por el estilo? Pues era apoyo de los papás y pues algo muy curioso. En mi caso, pues aunque mi familia era de la música, que les gustaba la música y cantar, pues no me veían como que siendo artista. Y no les gustaba que fuera artista. Ahora, qué contradictorio, porque, o sea, tu rollo musical nace básicamente de cuna de que la familia era fiestera, etcétera, etcétera, y de repente, pues qué bonito, pero eso nada más se hace en privado y no en público, así como para hacer una carrera artística, ¿no? Sí, y el caso es que cuando iba a ver viajes, pues en primera no podía ir sola, pues siendo menor de edad. Claro. Entonces tenía que ir con mi mamá. Y que si quería yo ir, pues tenía que salir bien en la escuela. Pero no nada más eso, también tenía yo que costear el viaje. Entonces, pues desde chica, que empezaba yo a hacer bisutería. En la secundaria, pues como fue una secundaria técnica, aprendí a hacer ropa, entonces hacía yo ropa o composturas de ropa. Y con eso iba yo sacando mi dinero. Órale. Y pues con eso juntaba yo, no recuerdo si al final mi mamá ponía una parte o yo lo ponía todo, no, eso no me acuerdo. Pero tenías que hacer tu esfuerzo personal. Exacto. Para juntar una lanita. Y con eso irnos. Y así. Aprendan. Y
Bueno, por lo mismo de ser siempre obediente, ¿no? Claro. O sea, porque hay otros casos donde los papás les exigen y se rebelan simplemente, ¿no? Pero bueno, también tenía yo esa convicción de querer hacer las cosas bien y siempre fui contracorriente en ese sentido. Tan es así que terminé estudiando arquitectura porque no querían que estudiara música. Sí fui a preguntar al conservatorio y todo, pero pues no, o sea, que escogiera cualquier otra carrera que no fuera música. O sea, te pagamos cualquier cosa menos música. Así es. Y ya, digo, bueno, volvemos a lo mismo. Si me hubiera querido rebelar, me rebelo y estudio música. Pero bueno, quise estudiar arquitectura, terminé la carrera, la terminé bien, porque dije, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Pero en el Inter, como ya me conocían en las rondallas, Te jalaba. me empiezan a jalar. Oye, decir, no, pues yo tengo una amiga que canta bien. Y de ahí, pues que en un eventito y empecé, y me empezaron a jalar. El caso es que antes de terminar, bueno, el segundo año de la carrera, hice mi debut, digamos, con los grupos de pastel, los grupos para fiestas. Y estuve como un año, pero pues bien chamaqueada, dijeron por ahí, porque pues al ser nueva, al ser inexperta, pues no me pagaban lo que me tenían que pagar. O sea, te tienes que ganar tu lugar, no sé qué, te tocó tanto, ¿no? Sí, a pesar de que ya me sabía todo el repertorio, porque eso también, en ese grupo que llegué por primera vez, era todo de memoria. O sea, nada de ponerte aquí las letras, Nada, partituras, ni nada. O sea, te lo aprendes todo de memoria. Y me lo aprendí de memoria. Los pasos, todo lo que se hacía, todo ya lo sabía hacer. Y me seguía pagando menos. Y pues no, dije no, gracias, y ahí lo dejé. Oye, ahí el asunto, mi queridísima Saidi, es cómo le hacías para congeniar la carrera de arquitectura, que por lo que sé, los amigos que han estudiado y pasado por arquitectura, es muy exigente. Pues en esos años no había, supongo, todavía el AutoCAD y todas esas cosas que era muy padre, o bueno, más fácil diseñar todo, era creo que todavía con reglita y todo el asunto. ¿Cómo hacerle? Por las historias que he conocido de que eran noches de desvelos para entregar una maqueta con la artisteada, digo, independientemente de que a esa edad pues se puede todo, ¿va? Sí. De desvelos, pero aún así es mucha exigencia, ¿no? Sí, de hecho sí, ya empezaba el AutoCAD, pero pues no cualquiera ni tenía una computadora. Además. Y si querías trabajar en AutoCAD tenía que ser en la escuela, y pues también la escuela la cierran a cierta hora, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, todo era a mano, y estar haciendo los trabajos a mano, y pues sí, realmente no lo sentí tan difícil o tan pesada. Solo cuando iba yo llegando ya a los últimos semestres, que fue creo que el 8º semestre, me tocan unos maestros nuevos, que venían siendo hijos de maestros ya jubilados, arquitectos reconocidos aquí en Jalapa. Entonces llegan con, así como pavos reales, Todas las ínfulas, todo me mi lo familia. Sé. Y sí recuerdo que había proyectos, pues ya en esas etapas de la carrera, ya eran proyectos en conjunto. Entonces lo hacían entre varios. Y pues yo creo que le caía mal al maestro, no sé por qué razón, que a todos los puso en equipo y a mí me dejó sola. De plano. Y había que hacer maqueta, había que hacer planos, y ya quería un video medio renderizado. Ajá. Y pues yo ni sabía hacer nada de eso. Pues ahora sí que a la antigüita hice mi maqueta y hacerle el video a la maqueta. Eso fue lo que hice. Digo, a mí no me va a reprobar. Digo, ya estoy a un paso de salir. Sí, salgo porque salgo y salgo bien, ¿no? Y cómo fue. Y luego otro maestro también que tenía de dibujo, resultó que había sido compañero de generación de un primo que también es arquitecto, y de repente me empieza a querer así como que reprobar y que mis trabajos no eran lo suficiente, ¿no? Digo, bueno, yo reconozco que no soy muy buena para dibujar, pero tampoco califiquen de esa manera. Y sí que lo enfrento, le digo, ¿qué? ¿Es porque soy prima de fulano? De plano. Y así lo enfrenté. No es por eso. Y de ahí cambió
la dinámica del maestro. O sea que sí fue por eso. Exactamente. Sí. Me imagino que tu primo le ganaba a él, yo creo, y se quería desquitar contigo, ¿no? Sí, pues sí, porque él sí estuvo trabajando como arquitecto. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Hay unos que sí se dedican en la práctica y otros a enseñar. Y luego muchas veces los que se dedican a enseñar se quedan con esas ganas de trabajar afuera, ¿no? O sea, son arquitectos frustrados finalmente. ¿No? Sí, yo creo que eso fue lo que pasó, entonces ya al final terminamos hasta siendo como amigos, porque está en el Face, lo tengo al maestro, y me lo encuentro en la calle y todo muy bien, ¿no? Pero sí en su momento como que empezó a querer cobrárselas conmigo, ¿no? Y pues ya, ahí salió la carrera. Y yo ya trabajaba, antes de salir de la carrera, ya estaba yo trabajando, cantando. Órale. Pero bueno, pues es que ese es mi destino. O sea, fíjate cómo, entre comillas, fuiste eludiendo un poco esa vena artística, pero al final la vida te llevó hasta allá, cumpliste con el rollo de la arquitectura, que por cierto, te pregunto, la arquitectura es muy cercana al arte, obviamente, ¿no? ¿Eso qué tanto enriqueció tu parte artístico-musical? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que cierta actividad enriquece lo que hacemos de manera de base, ¿no? Pero a veces no tenemos claro que la actividad A, B o C nos enriquezca para lo que realmente hacemos, ¿no? ¿Tú sientes que la arquitectura en algún momento te generó esa riqueza artística de lo que hacías ya como cantante? Pues no, al contrario. Como era más, el arte de la arquitectura es más como el pintar. Ajá. O el esculpir, yo me sentía torpe. Ok. En esas áreas, entonces me mandaban a dibujar el paisaje y me costaba ver la perspectiva. Okay. Ahora ya no, o sea, tuve que hacer, digamos, trampa. Agarré una foto y sobre la foto empecé a buscar los puntos de fuga y la perspectiva, y ahí fue donde entendí cómo es. Okay. Pero de verlo a llevarlo al plano, al primer plano, no podía yo. Y eso me frustraba y me daba para abajo. Claro. Porque yo entonces no soy buena para las artes, ¿no? Ahora que ya hace unos meses terminé una licenciatura en formación en arte y cultura, llevamos todas las artes: música, danza, pintura, escultura, teatro. Y ahí empecé a hacer otra vez, como que a enfrentarme a esos miedos o a esos momentos que no fueron agradables para mí del dibujo, y ya era otra cosa. Yo creo que ya todos estos años también en las artes te hace explorar más tu interior. Claro. Que a la hora que empiezo a dibujar, hasta mis manos las puedo dibujar. O sea, ya fue más fluido el asunto. A ver, ¿cómo algo que te causó dolor, frustración, quizá enojo, como fue la arquitectura en esas partes del dibujo y lo demás, al final se quedó ahí? Y cuando te tienes que volver a enfrentar a través de esta maestría, simplemente fue saliendo. O sea, como si hubiera necesitado un tiempo de maduración. Sí, yo siento que lo que me ayudó fue justamente el enfrentar. Ya no fue, así como mencionabas que la arquitectura es parte de las artes y cómo me pudo ayudar en la música, al revés, la música me ayudó a enfrentar estas situaciones, porque aprendí que el equivocarte no es malo. Claro. Que si te caes, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, el hecho de saber que porque en la arquitectura sí era malo, o sea, te lo señalaban: este trabajo no está bien, no sabes dibujar. O sea, pero de mala onda, ¿no? Ajá. Así, tache, sí. ¿no? Y bueno, uno está empezando, no realmente tiene uno las habilidades desarrolladas. Y ahora, o sea, con la música me ha pasado que me he desafinado, he entrado mal, me he tropezado, todo en el escenario. Y la gente no se ha burlado, o al menos que yo escuche que se burle. Y no pasa nada. O sea, puedo seguir cantando.
y enfrentas esos miedos. Claro. Y entonces ya ahora que me pongo a dibujar, bueno, yo sé que no me va a salir perfecto y trato de ya no hacerlo perfecto, porque de niña, también en eso de que todo queremos ser de niños, tenía un tío que era diseñador gráfico, entonces también decía yo que quería ser diseñadora y nos ponía a dibujar cosas y yo, pues como la mayoría de los niños, o sea, hacer la manzana nada más una rueda y con un palito. Sí, claro. Hasta ahí me quedé yo. Y no hacerle sombras, no hacerle profundidad ni nada. Entonces dije, no, esto no es lo mío. No lo quiero. Me enfrento en eso en arquitectura y la retroalimentación de que pues está mal, pues menos, ¿no? O sea, se fortaleció la idea que eso no era lo tuyo finalmente, ¿no? Porque, a ver, y ojo, esto es para maestros de cualquier área, de cualquier disciplina. Cuando un alumno o una alumna está aprendiendo lo que sea, pues en lugar de reprobarlo verbal y simbólicamente con muy jodido esto, es, a ver, no salió quizá como debiera, pero tienes potencial, puedes hacerlo, mantén la calma. Incentivar a la gente a que se esfuerce, ¿no? No en lugar de reprobarlo emocionalmente, porque ni siquiera es un tema de hacer el dibujo bien o mal, sino emocionalmente revientan a la gente. Sí, y más que en las artes, o sea, sabemos que es subjetiva. Claro. No puedo decir que está bien o está mal. Digamos que sí, el entonar, pues sí escuchas si está afinado o desafinado. Pero no puedes decir si va mal cuando cada quien tiene un proceso diferente en la velocidad en que aprende, ¿no? Igual el que dibuja. Habrá algunos que tienen una facilidad y que desde muy chiquitos lo hacen, porque lo he visto con mi hijo. Claro. O sea, mi hijo, volvemos a la manzana o al carrito, dibuja uno un carrito y cómo lo dibuja uno. De perfil es así como que un rectángulo raro y con sus llantitas. Y mi hijo desde chiquito lo dibujaba de arriba. Órale. Porque él jugaba con carritos, entonces él como veía un carro, Sí, lo veía de arriba. Claro. Entonces él dibújame un carro, y lo dibujaba. Está como el del Principito, ¿no? Claro. El elefante. El elefante, sí. No, pues todo es un sombrero, ¿no? Pues es un elefante. Y así, entonces mi hijo, él tiene una facilidad, o sea, extraordinaria en el dibujo y él a eso se quiere dedicar y yo lo voy a apoyar. Claro. Pero no podemos decir si está bien o está mal. En algún momento yo empecé a dar clases de canto. Aún así yo no me considero maestra en lo que hago, porque todo lo he aprendido pues en el camino, en la práctica. Muy poco ha sido el trabajo técnico o teórico que he recibido académicamente. Entonces todo ha sido como que lo que yo he podido ir aprendiendo, que esto me lastima, hacerle así, o sea, ya aprendo a identificar más, escuchando otras voces, cómo está haciendo su técnica. Claro. ¿No? Ya lo identifico más, pero en un principio yo decía, ¿cómo puede cantar esos agudos? O sea, no se lastima, si yo cuando luego me lastimo, ¿no? Pero ya he aprendido en todo eso. Entonces empecé a dar clases, me dieron la oportunidad de dar clases, dije, bueno, pues aquí, que Diosito me ayude. Y tuve una alumna que era hija, ella es diseñadora gráfica, era nieta de un maestro que fue director del coro de la UV. Trae escuela, literalmente. Pero ella no tenía nada de voz. Entonces, sí, un tanto era ella señalada. ¿Cómo siendo? Tú deberías, o ni siquiera te acerques a esto, porque pues cuando se enteraron que estaba tomando clases de canto, pues hasta como que se burlaban. Yo dije, pues yo lo voy a hacer cantar. Y sí, no tenía... De mi cuenta corre que cante. No tenía oído, porque eso es lo importante en el músico, tener oído, desarrollar el oído, sí lo puede uno desarrollar. Entonces yo le daba una nota y ella la lanzaba con su voz, pero no era la que estaba yo tocando. Entonces lo que yo empecé a hacer es buscar la nota que ella me estaba dando en el piano. Y a partir de ahí, ir avanzando. Entonces hacía yo la nota que hacía ella, hacía yo una más arriba
y que la escuchara. Y como que le iba adivinando al principio. Le estuve dando clases como 2 años, hicimos 2 recitales y la muchacha participó y cantó. No es la mejor cantante, pero aprendió a escuchar, a desarrollar su oído. Y su misma familia le aplaudió, ¿no?, el esfuerzo. Entonces, sí, hay gente que nace con las habilidades, pero hay gente que también las puede desarrollar. Y no porque no nazca con ellas quiere decir que está mal. Y yo ahí nunca le dije, es que no sabes, es que no puedes, es que nunca vas a poder. No, sí vas a poder. Y empezó a desarrollar, y también el compromiso que tuvo ella. Claro, ahí es un tema de trabajo, deseo, disciplina, esfuerzo, constancia, de 2 años que dices que la tuviste de alumna y que ella se sometió a ese régimen disciplinario y de práctica que logró éxito. Y esa es otra gran lección, porque finalmente nada cae del cielo. A lo mejor puedes tener todo el mejor talento, pero si no lo trabajas, si no te esfuerzas, simplemente ese talento se va perdiendo con el paso del tiempo. No, y que luego también te encuentras con gente que pues no necesita mucho, pero pues eso es lo más fácil. O sea, si eres maestro, si eres docente, el encontrarte con lo fácil, pues creo que eso no te ayuda a crecer. Claro. En lo que haces. Sino los retos están en la gente en los niños, en los jóvenes que no te ponen atención, captar la atención y hacerlos que tengan disciplina y que realmente se empiecen a sentir que lo que hacen les está sirviendo o sí están avanzando. Ese es el verdadero reto. Claro. Oye, ya para ir cerrando, a ver, rápidamente, ¿en qué orquestas, bandas has estado presente musicalmente hablando como cantante, que te has ido desarrollando, etcétera? Así, en fast track, así, ¿cuál ha sido tu trayectoria artística aquí en Jalapa? Bueno, pues yo estoy en la Orquesta Municipal de Jalapa en la actualidad. Soy cantante ahí, ya tengo 18 años. ¡Wow! Yo llegué ahí por la Orquesta de Música Popular, yo quería entrar a la Orquesta de Música Popular, pero bueno, es un trámite más complicado y hasta ahorita no he podido lograrlo, pero ya he podido pasar por la Shali, Big Band, también de la UB, ahí estuve. He participado con la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado, estuve cerca de 5 o 6 años con la Orquesta Juvenil de Misantla. Y en grupos para fiestas, pues inicié en el Divertido, después estuve en el Respuesta Positiva, en el Gran Fiesta, en Mirage, y el último en el que estuve fue Barullo. Okay. Y tuve que dejarlo porque, bueno, tuve un tiempo donde estuve trabajando para gobierno del estado, en el área cívico-cultural, entonces pues ya era mucho trabajo ahí, entonces tuve que dejar un poquito la música, salvo la orquesta, ahí es donde me mantengo y bueno, ahorita ahí es donde estoy haciendo coros y cantando para el público jalapeño. Ya. Por cierto, quiero hacerles un adelanto. Estamos planeando, cocinando con Saidi, hacer un proyecto justamente de podcast. Todavía estamos esta sería la segunda plática al respecto, pero estamos tratando de generar un contenido que sea atractivo, que sea interesante, que ayude a difundir el tema de la cultura, la música, las artes, etcétera, aquí desde Jalapa de las Flores. Y bueno, en eso estamos. Todavía andamos ahí trabajándolo, pero me va a dar muchísimo gusto, mi queridísima Saidi, armar este proyecto y que esperemos que la gente lo respalde y lo apoye. Saidi, ya para ir cerrando, ¿algún mensaje final, alguna reflexión, algún mensaje que quieras compartir a la gente que nos ha acompañado? Pues que yo creo que, bueno, ya suena trillado, mucha gente lo dice, pero no abandonen sus sueños. Y la única manera de no abandonarlos es ser disciplinados. Muchas veces se enfrenta uno a que nos cierren las puertas, incluso la propia familia, pero cuando uno sabe lo que quiere, lo puede desarrollar. Tan es así que si mi familia no lo aceptaba, no me conocía, no conocía el trabajo que había yo hecho,
hasta que llegó un punto donde me escucharon y dijeron, no, esto es lo suyo. Entonces no se limiten porque la familia no lo acepte, no lo quiera. Si ustedes están convencidos y obviamente les hace bien para su persona y no afectan a nadie, sigan sus sueños. Saudi, de verdad un placer enorme platicar, dialogar contigo. Gracias por compartirnos tu historia de vida. Amigas y amigos, gracias. Recuerden, luchar por tus sueños es justamente este espacio de Salud Cafetera. Sirve para incentivar que cuando vas por tus sueños, trabajas y te esfuerzas, así como lo ha contado Saidi, pues por supuesto tienes sus recompensas. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Les recordamos que hemos estado grabando desde el Hotel Boutique San Antonio en la calle Juárez número 107, un poquito antes de llegar a la calle Betancourt, quien nos ha dado todas las facilidades del mundo para hacer estas grabaciones de esos podcasts. Soy Tomás González Corro. Saludos.